buenos días, queridos amigos, compañeros, hermanos de iglesia, que tenemos la oportunidad de unirnos para estudiar y meditar sobre la palabra de Dios. Quiero decirles que para mí es un gozo el que a través de las redes nos unamos para estudiar la Biblia y orar. Yo sé que por las razones de seguridad y ante una contingencia que estamos pasando todo el mundo viviendo por el problema de este virus, ha cobrado la vida de muchísima gente en muchos lugares, y como una medida de seguridad piden que mantengamos la sana distancia, que tengamos cuidado con las ciertas indicaciones de limpieza, de seguridad, y eso es bueno. Así es que por lo tanto nuestras iglesias y nuestros templos están cerrados, pero que bien podemos estar reunidos estudiando y meditando en la palabra de Dios. Esta semana es una semana especial. Nosotros como Iglesia Mérida 60 estamos en ayuno y oración. Una oración y un ayuno especial en petición al Señor, porque hay muchos hermanos que han perdido su trabajo. Hay otros que no pueden ir a trabajar, pero hay otros que van al trabajo arriesgando su salud porque necesitan del trabajo por el sustento de la familia. Entonces, orando, pidiéndole al Señor que cuide de ellos, por todos los integrantes de la iglesia, especialmente por ellos que trabajan, por nuestros obreros. Oremos por los médicos y las enfermeras que arriesgan su vida, arriesgan su seguridad, atendiendo a los necesitados, a los enfermos. Por nuestros amigos de la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, de México, inclusive del mundo. Que el Señor nos cuide y nos proteja. Es algo que está pasando que no había pasado. No recuerdo en mis 65 años, 67 años, haber vivido una experiencia así. Y he preguntado y no se había visto por muchos años una pandemia como esta. Recuerdo que cuando la reina Esther se reunió en un lugar para pedir porque el malvado Amán había designado un edicto de exterminio del pueblo de Dios, ella le pidió a su tío Mardoqueo: dile al pueblo que ayune y que ore, porque voy a entrar ante la presencia del rey para solicitar la seguridad y la protección de nuestro pueblo. Así es que la oración y el ayuno, mis hermanos, es una forma de expresarle a Dios nuestro deseo de que nos pueda responder, nos ayude a afrontar nuestras necesidades. Ante esta situación que estamos viviendo, me pregunté, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que un día podamos ver y recibir a nuestro Señor Jesús? Estas son señales de que el tiempo del fin está cerca. Hace 2 semanas terminamos de estudiar un libro maravilloso que es el libro de Daniel. Y el libro de Daniel no hablaba más de otra cosa, la profecía de los tiempos del fin. La historia de todos los tiempos que se ha cumplido, así que si se ha cumplido la última, que es la venida de nuestro Señor, se va a cumplir de igual manera. Y entonces, si sabemos que estamos viviendo una etapa en la cual estamos cercanos a ese gran día, el día de que el Señor regrese por su pueblo, siento que debemos de estar preparados. Debemos de estar como cuando hacemos las maletas para viajar, preparando lo que necesitamos para llevar y poder asistir o llegar al reino de los cielos. Me acordé de una historia que alguna vez, una ilustración de un pastor que habló de un hombre rico
que en un momento de dificultad, cuando había guerra, su hijo se fue al frente de batalla. Y la ilustración dice que estando en el frente de la batalla, un proyectil lo alcanzó y perdió la vida. Cuando se lo avisaron al hombre rico, que era dueño de grandes riquezas, tenía una casa, un palacio muy grande, quiso dejar las cosas establecidas y mandó a llamar a las personas para decirle cuál iba a ser su voluntad. Y entonces dice que él dijo: quiero que se rematen mis propiedades. Y quiero que todas las pinturas, porque era coleccionista de grandes pinturas famosas que eran obras de arte, sean puestas en subasta. Así que cuando él falleció, se llevó a cabo una subasta. Y dice el relato que vino gente de muchos lugares, coleccionistas, porque sabían que él tenía pinturas muy valiosas. Así que vinieron, y el día de la subasta se presentaron, y el hombre encargado de hacerla levantó la mano y dijo: damos inicio a la subasta. Y pedimos su atención. En primer lugar dijo: se venderá este cuadro. El cuadro tenía el retrato del hijo de este hombre rico. Dice: ¿quién desea comprar este cuadro? Y la gente no mostró interés. Lo preguntó una segunda vez y por último una tercera vez, porque decía: ¿quién desea comprar este cuadro? Porque a través de él daremos inicio a la subasta. Y una mujer anciana que estaba allá atrás, que había vivido en esa casa cuando el joven estuvo allí, levantó la mano y dijo: yo quiero comprar el cuadro. ¿Cuánto ofrece por él? Pues todo lo que tengo. Tenía 100 chelines. Es todo lo que tengo. El hombre director de la subasta dijo: ¿alguien ofrece más? Y nadie levantó la mano. Y la mujer se quedó con el cuadro. Pero había una indicación que decía que antes de que se entregase el cuadro, se leyese un testamento que tenía el Señor, que se leyese una carta que él había dejado, y detrás del cuadro venía la carta. Así que dice que vino un abogado, abrió la carta y dijo, y la leyó, y la carta decía lo siguiente. Qué interesante es entender esto. Usted es la única persona que mostró interés y cariño por mi hijo, y es el heredero o la heredera de todas las riquezas y mi reino. Eso era todo lo que decía. Y la mujer se había quedado dueña de todas las riquezas del hombre. Y cuando se leyó y se terminó de leer, el hombre de la subasta dijo: ha terminado la subasta. No puede ser, decían. Hemos venido de muy lejos para adquirir los cuadros. Pero antes dijo: pero es que había que dar primero la venta de este cuadro. Y en la venta de este cuadro, el que lo adquirió se ha quedado con todo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos escuchando esto podemos sentir y podemos pensar cuánto amamos a Cristo? ¿Cuántos estamos interesados por Cristo como para que todos los días en la mañana nos reunamos a tener una pequeña reflexión, un estudio y para conocer más de Él? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a dar o a pagar lo que tenemos o a dar todo lo que sea posible por nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos, mis hermanos? Dice en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 28, que una vez Pedro, hablándole a Jesús, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo. A pesar de todo, mis hermanos, y pensar que nosotros podríamos ser los herederos de una gran fortuna, pensar que podríamos tener una nueva vida,
una vida eterna. O tal vez que podemos heredar, podemos heredar el reino de los cielos si nosotros nos interesamos y adquirimos a tener a Cristo, llegamos a tener a Cristo dentro de nuestro corazón como la prioridad más grande de nuestra vida. No olviden que aquí el hombre, cuando el intérprete de la ley le pregunta, ¿haciendo qué cosas podré heredar el reino de los cielos? El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto amamos a Cristo? Mis amigos, es muy importante entender esto. Si no es así, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué nosotros, para que podamos amar a Cristo, qué tenemos que hacer? El texto de Juan 10:30 dice que el Padre y yo somos uno. Y el que tiene a Dios, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Tiene a Dios. Y el que tiene al Padre, tiene todo el amor. ¿Y por qué digo esto? En las Sagradas Escrituras, desde el primer libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todas las Sagradas Escrituras están llenas, las páginas, y están llenas del amor. En cada relato, en cada página vamos a encontrar reflejado el amor de Dios por nosotros. Dios nos ama y desea que nosotros le amemos a Él como Él nos ama. Nos amó tanto que dio a su Hijo, a Cristo Jesús, para que viniese en redención de nosotros. Ustedes saben que cuando el hombre fue creado, fue puesto en el reino. Y el hombre cayó y perdió el paraíso. Pero Jesús regresó, se humanó. Juan 3:16, que es un texto que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que entonces yo me pregunto, ustedes, mis hermanos, ustedes, mis amigos, ¿pueden entender este principio maravilloso? Porque el amor es un principio. El amor verdadero es un sentimiento profundo. El amor es el fundamento que sostiene los cielos. Y cuando hablo de los cielos, hablo de los astros, las estrellas, las galaxias. Es el que sostiene, el fundamento que sostiene el mundo, la tierra, los mares, los vientos. El amor sostiene al hombre, la naturaleza y la humanidad. Es el fundamento que sostiene al hogar, la familia, la sociedad. La familia es el núcleo de la sociedad. Y el centro de la familia es el hogar. ¿Y por qué digo esto? Porque el amor es Dios. Dios es amor. Cuando yo estaba chico, recuerdo que muy de mañana mi madrecita se sentaba en la hamaca para despertarme y ponerme los calcetines. Mis hermanos ya se habían ido al trabajo, mi padre tenía un establo y había que ir a ordeñar las vacas. Y mientras mi mamá me ponía los calcetines para prepararme, irme a desayunar y ir a la escuela. Era yo un niño, iba creo que al kinder, no creo que era primaria ya. Pero recuerdo que me cantaba un corito que dice, Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor,
La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Nunca olvidé esas palabras. Y por eso digo que el amor es un principio, es un sentimiento profundo y verdadero, es el fundamento que sostiene el cielo, el mundo, al hombre y a la familia. Eso es el verdadero amor. Dios es amor. Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El texto que leímos al principio, allí en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y yo titulé al tema de esta reflexión: ¿por qué debemos amar a Dios? ¿Y cómo debemos amar a Dios? Porque a través de Él aseguramos, si nosotros amamos a Dios, a través de ese sentimiento de amor, aseguramos la salvación. Él lo dijo. Y también, entonces, tenemos nosotros la forma de cómo amar a Dios con todo el corazón. Tanto así que allá en el libro de Marcos 10 dice: amarás al Señor tu Dios. Dice Marcos 10, 29. Voy a leerlo porque no quisiera repetirlos y errar. Marcos 10, 29. Miren cómo dice el texto, mis hermanos. 10, 29 dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Fíjense que el amor a Dios debe ser tan profundo, debe ser tan grande, que estaremos dispuestos a dejarlo todo, inclusive a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Mateo 10:37 es otro texto que dice lo siguiente: 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hermanos, qué difícil es esto. Yo cuando lo leí dije: pero ¿cómo? Yo amo tanto a mis hijos, tanto a mi esposa, a mis padres. Pero si yo no amo a Dios más que a ellos, dice, el que no es digno de mí. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué significa mí? ¿Qué significa no es digno de mí? Quererlo más que cualquiera de las cosas que podamos tener. Cualquier cosa que esté por delante del amor a Dios no tiene sentido. Estar dispuesto a dejarlo todo antes de ofenderlo. Es estar dispuesto a dejar modas, deportes, vida social, riquezas, bienes materiales, la casa, todo. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Pero hay algo muy importante que dice allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, y es la clave. Fíjense que si nosotros entendemos esto, queridos hermanos, queridos amigos, entonces veremos que sí es posible. Juan 14, 15.
¿Cómo es que nosotros podemos expresar ese amor a Dios? Como Él dice, que sea un amor tan grande que podamos nosotros. Dice, en el 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 1, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Número 2, el que me ama, mi palabra guardará. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y por último, en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guardará mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros queremos amar a Dios, podemos hacerlo. Y la forma como podemos hacerlo es guardando los mandamientos, es guardando su palabra más que cualquier cosa. Y eso es lo que nos enseña que realmente es posible, mis hermanos. Porque cuando nosotros amamos a Dios, entonces nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Todos sabemos y conocemos que la ley de Dios está compuesta de 2 partes. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios están referidos con respecto al amor hacia Dios. El primero dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Cualquier cosa que tenga más interés o más prioridad que nuestra relación a Dios, no vale. Pero cuando entramos en la segunda etapa, en el 5.º mandamiento, dice, porque desde el 5.º hasta el 10.º, los últimos 6, están haciendo referencia al amor al prójimo. Comienza diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Después, con respecto a la esposa, por ejemplo, dice, no cometerás adulterio. O con respecto al prójimo, no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Entonces la ley estaba compuesta de 2 principios. Uno, el amor a Dios, y el amor al prójimo. Ya vimos cómo debe ser nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios debe de ser con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero ahora, ¿cómo entonces amamos a nuestro prójimo? Porque le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, pero también le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo es una consecuencia del amor a Dios, es el resultado. Ahora entiendo cuando dice que tendrás que dejar padre. No es que no ames a tu padre, no es que no ames a tu hijo, no es que no ames a tu amigo, no es que no ames a tu hermana o a tu madre. Lo que está queriendo decir es que en primer lugar amemos a Dios, pero por sobre todas las cosas. Y cuando nos podemos dar cuenta que cuando nosotros amamos a Dios, entonces amamos a nuestro prójimo. Hermanos, les voy a decir una cosa. Yo, al estar estudiando la palabra de Dios, al estar estudiando y orando, al buscar cómo tener ese amor a Dios, se da uno cuenta de que mientras más amas, mientras más te entregas a Dios, mientras más, entonces el amor por tu esposa, por tu hijo, por tus amigos, crece.
Antes podía ser que yo tenía diferencias con mi esposa o podía tener diferencias, mi hijo, no estábamos de acuerdo en algo. Pero conforme yo amo a Dios, entonces voy dándome cuenta y voy entendiendo algunas cosas. Entonces, mientras más amas a Dios, como consecuencia, amas más también a tus hijos y a tu familia y a tu prójimo. Entiendo ahora cuando Jesús estaba en la cruz allá y dijo a aquellos dos ladrones: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. Jesús murió por el sufrimiento de que no sentía que la gente lo amara. El principio es que mientras más amamos a Dios, más amamos a nuestro prójimo. Ya sea un amor fraternal, un amor paternal, un amor conyugal, un amor filial. Pero mientras más amamos a Dios, más amamos a nuestro prójimo. Juan 13:34 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y Marcos 12:30 dice que no hay mayor mandamiento que estos. 12:31, la última parte del capítulo, dice: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que necesitamos tener si nosotros queremos realmente ser partícipes del reino de los cielos, heredaremos el reino de los cielos. Ese es el todo de todas las cosas. El amor más grande que se conoció en la historia es el amor que es hacia tu prójimo. Juan 15:13 dice que uno ponga su vida por su amigo. Es el amor más grande. Es el amor que Jesús mostró en ese momento. Acaba de pasar la Semana Santa, y los templos que normalmente estaban llenos, la gente asistía, hoy no estaban llenos. Pero se celebra el acto salvífico de Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por amor. Porque nos amó tanto, se entregó a sí mismo. Ese es el más grande amor. El relato de aquel capitán de barco que, cruzando el océano, fue encontrado una tempestad que le hizo perder el rumbo, y por allá tuvo un accidente contra un arrecife y se hizo un agujero en el casco del barco. Y los marineros subieron y le dijeron al capitán: el barco está haciendo agua, y si no cubrimos ese agujero que se ha hecho, es muy posible, lo más seguro es que vamos a naufragar. Así que el capitán reunió a todos los marineros, y estando arriba les dijo: señores, es necesario bajar a las profundidades, cubrir el barco, cubrir ese agujero con una placa que necesitamos para que no siga entrando el agua. Pero ¿quién se ofrece para ir? Solamente que también les avisó que era muy posible que el que fuese a lo mejor no iba a poder regresar. Y nadie se ofreció para ir. Pero en aquella ocasión dice que había acompañado en el viaje, el hijo del capitán lo había acompañado en ese viaje. Y cuando el hijo oyó y preguntaba quién se ofrece a ir a cubrir para que no deje de entrar agua en el barco, él levantó la mano y dijo: yo voy, padre. Y como nadie levantó la mano, el padre aceptó que su hijo fuese. Así que se preparó inmediatamente, cogió la placa de acero, se lo bajaron al mar
y él empezó a irse. Pero cuando se iba acercando, la presión del agua que estaba entrando lo absorbió. Y con el cuidado quiso poner la placa de acero pero ya no le fue posible porque la presión absorbió y su cuerpo tapó el agujero. Y la placa que traía en las manos se le resbaló, cayó y se fue hacia el fondo del mar. Y él ya no pudo salir. Y allí quedó. Había dado su vida por sus amigos. Nuestro Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros. Tan grande es el amor de Dios que Jesús vino a rescatarnos. Ese es el más grande amor. Pero todavía hay un amor que es todavía un amor sublime. Un amor que va mucho más allá. El amor que Dios tiene dice que se va extendiendo. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y el verso 44, voy a leer porque muestra de un amor que, hermanos, para que podamos entender. Mateo 5:44. Perdón, estoy en Marcos, es Mateo 5:44. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Oiga nada más esto. Qué difícil es lo que nos pide. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Usted sabe lo que es esto? ¿De qué tamaño tiene que ser el amor que nosotros tenemos que sentir por nuestro prójimo? Cristo lo sintió, porque Él murió por sus enemigos. El sufrimiento más grande fue ese, que vino a rescatar a un grupo de gente, vino a rescatar a su pueblo, y su pueblo simplemente no le reconoció, no le aceptó. Pero así tiene que ser el amor al prójimo. ¿Cómo es posible esto? Esto es muy... yo entiendo cómo puedo yo amar a una persona. Ustedes han vivido esa experiencia. Saben que algunas veces tenemos unas dificultades con los suegros con las nueras, o los jefes con los empleados, o los hermanos con los hermanos, porque hay diferencias. Pero lo que el texto dice es que debemos amar a nuestros enemigos, amar a quien nos maldice. ¿Cómo es posible esto? Cristo lo causó porque tenía una fórmula. Y si nosotros la usamos, podremos hacer como Él hizo. Ejemplo será que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pablo dice que nuestro Señor aborrecía el pecado, pero amaba al pecador. Esa es la clave. Cuando logramos hacer la diferencia entre el pecado y el pecador, entonces podemos amar a nuestros enemigos. Porque todos somos hijos de Dios. Si el Señor me ama a mí y que yo soy pecador, ¿por qué no puedo yo amar a una persona que también es hija de Dios? Es hijo de Dios. Cuando nosotros logramos entender y hacer la diferencia entre el pecado y el pecador, podremos amar hasta a nuestros enemigos. Yo lo he vivido, mis hermanos. He tenido que amar a gente que no me hizo bien. Pero ¿saben una cosa? Siente uno gozo en el corazón. Solamente es posible porque primeramente cuando amamos a Dios, cuando primeramente amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo, así sea nuestro enemigo. Cuando le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Y aquella parábola maravillosa que dice, prójimo es, ¿quién es tu prójimo? Es aquel
Porque si tú no amas a tu prójimo, dice que eres un mentiroso. Juan 4:20 al 21 dice, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Yo quiero que nuestra mente quede algo registrado en conclusión. En primer lugar, que amar a Jesús y a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, hará que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Tiene que existir el amor a Dios de esa manera. En el momento en que amamos a Dios más que todas las cosas, amaremos a nuestro prójimo y estaremos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Así es, mis hermanos. La consecuencia es que mientras más amas a Dios, más amas a tu prójimo. En segundo lugar, es que podemos amar a nuestro prójimo, inclusive a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque podremos hacer la diferencia entre el pecado, entre la persona y la actitud de la persona. Cuando amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo, inclusive a nuestro enemigo. Y eso solamente es posible si amamos a Dios. El texto de Juan 4:18, 4:20 dice, no tengas temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No tengamos miedo, mis hermanos. Fíjense, hoy que estamos pasando por esta crisis, mucha gente tiene miedo, inclusive su servidor. No quisiera, porque se dice que puede ser portador de este virus, y sin embargo, no saberlo. Pero si nosotros amamos a Dios, no tengamos temor, que el Señor estará con nosotros. Juan 4:18, Juan 14:27 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo quiero invitarles a ustedes a que la prioridad más grande en su vida sea amar a Dios. Porque si estamos seguros, y como dice el texto allá en Lucas 10, en el versículo 27, dice, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo estas cosas, heredarás la vida eterna. Quiera Dios que realmente nos sentamos atraídos a amarlo, de tal manera que sea la prioridad más grande en nuestra vida. Que lo manifestemos buscándolo todos los días. No olvidemos que el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que acepta a Jesús como su Salvador, el que le entrega a Jesús su corazón y el que le ama, ese puede heredar el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, es mi deseo al terminar con esta reflexión. Elevemos una pequeña plegaria.
Amado Dios y Padre eterno que estás en el cielo, nuestro corazón está deseoso de que tú entres y seas lo más importante. Sí tenemos una lucha contra nuestra naturaleza humana, pero Padre Celestial, tú conoces nuestro corazón. Deseamos que vivas en él, que permanezcas en él, que nos ayudes para que podamos un día recibirte en el reino de los cielos. Tú lo dijiste, que haciendo estas cosas heredaremos la vida eterna. Gracias te damos. Pedimos por cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros pastores que visitan a los enfermos, de médicos y enfermeras, de aquellos que tienen que trabajar para llevar el sustento a los hogares o para que suministren los alimentos para todos. Señor, tómalos en tus manos, danos fortaleza, danos sabiduría. Te lo rogamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador.